Buena gente, y hoy continuamos con el capítulo 2 de Dark Souls 3 del asentamiento de los no muertos. Pero antes vamos a volver a nuestra base y vamos a ver un poco las armas que fuimos encontrando y a elegir una para seguir nuestra aventura. Bien, como les había prometido, eh, yo recogía los objetos y les iba diciendo que más adelante los íbamos a ver, para ver diferencias entre estos, todos juntos, y podamos aprender eh, cuáles son estas características y cómo elegir estas armas. Bien, nuestra arma, la que tenemos, como habías dicho en su momento al encontrarla, está imbuida en un elemento. Ese elemento es la oscuridad. Si vemos las características del arma, que vamos en el menú central, voy a ver si en la edición puedo ir resaltando las cosas que le quiero ir mostrando. Vamos a ver que el inicio dice el nombre, que es hacha de guerra profunda, nos explica el nombre, nos explica el tipo de golpe que tiene, en este caso es un golpe estándar, nos explica más abajo el dibujo de la espada, la habilidad que tiene, que en este caso es grito de guerra, que potencia el poder de golpe del arma. Después el costo de PC es el costo de maná que tiene el arma. Van a ver que está distribuido en tres partes. La primera, si es una especie de bufo, que en este caso ocupa 20 de maná. Y después entre paréntesis, en este caso hay dos rayitas, significa que no tiene otro tipo de habilidad. Pero si por ejemplo vemos la característica de este, que es la espada ancha, vemos que al principio tiene un guión, significa que no tiene ninguna especie de bufo, pero sí tiene un consumo de 17 y otro consumo de 20. El de 17 sería la primera parte de lo que está entre paréntesis, indica la habilidad que se activa manteniendo el botón de activación del Weapon Art, que se llama, que en este caso sería el botón que ustedes utilizan para activar la función del brazo izquierdo. Por ejemplo, con el escudo puesto, eh, pueden hacer el parry, o con el otro escudo habilitan la acción del arma en específico. Por ejemplo, vamos a elegir esta espada recta, ¿sí? Si yo aprieto el botón de Weapon Arts, se pone en una posición de ataque, ¿sí? Si yo aprieto el golpe liviano, va a tener un tipo de ataque, y vieron que me gastó maná. En este caso este arma gasta 17 con el golpe liviano, pero si aprieto el golpe fuerte, tiene otro tipo de golpe y ese ocupa 20. Esas son las características que indicaba en ese apartado. Bien, seguimos. Abajo nos muestra el peso, es decir, el peso que ocupa, o sea, el que pesa el arma, digamos. Y al lado la durabilidad, es decir, el gasto que tiene antes de romperse. La verdad que en Dark Souls 3 es muy difícil que un arma se rompa. No es lo mismo que pasaba en los otros anteriores. No sé si habrá sido un error o realmente lo dejaron así. Pero el herrero las puede reparar en caso de que se les pueda romper, o recobra su durabilidad cada vez que ustedes descansan en una hoguera. Después tenemos el daño físico, si seguimos para abajo, el daño de magia, de fuego, electricidad, oscuridad y el golpe crítico. El golpe crítico es el que realiza cuando, por ejemplo, lo agarran desprevenido por la espalda o le terminan de hacer un parry, etc. Y absorción de guardia es por si ustedes ocupan el arma, por ejemplo, a dos manos y se cubren con el arma. Todas esas características son las que tienen si utilizan este arma como un escudo, que son siempre mucho más bajas que un escudo de verdad, digamos. Después, en efectos adicionales, son los distintos efectos que le podríamos llegar a dar el arma imbuyéndola, o porque tienen esa característica en especial ese arma cuando la encontramos en estado natural, que sería el primero, que es un símbolo de sangre, que es el sangrado; el segundo, el veneno; y el tercero, la congelación.
Son los tres estados alterados que se pueden lograr con armas. Y abajo está lo más importante, que son las bonificaciones de atributo. Las bonificaciones se indican con letras, es decir, la mejor, la S, luego la A, B, C, D y E, siendo la E la peor de todas. Y el guión, como por ejemplo pueden ver ahí en la que hay un dibujito de un librito o el de una especie de estrella, eso significa que esos atributos no dan bonificación. En este caso, por ejemplo, esta espada ancha nos da una C en el primer atributo, que ese primer atributo es fuerza. El segundo, el de la mano, que tenemos una D, es la destreza. El que sigue, que es un librito, es la magia o inteligencia, que en este caso no tiene. Y el último es la fe, que tampoco tenemos características. Y abajo, que nos numera, que por ejemplo tenemos en fuerza 10, destreza 10, es los puntos de atributo que nosotros necesitamos, que son nuestras características que vamos subiendo de nivel, para equiparnos el arma y que ésta funcione correctamente. ¿Qué significa que funcione correctamente? Que no nos aparezca, en este caso, algunas armas con esa X. Eso significa, no significa que no la podemos equipar, sino que su daño se ve disminuido y el costo de estamina es mucho mayor al no cumplir con las características que nos pide. Por ejemplo, esta espada de Astora recta nos pide 10 de fuerza, con la que cumplimos, 10 de destreza, que cumplimos, 0 de inteligencia y 12 de fe. La fe no la cumplimos, por lo tanto el arma no va a funcionar correctamente. ¿Bien? Bien, eso con relación a las armas y a sus costes de maná. Ahora, las armas que fuimos encontrando fueron rompemalla, que es una daga, es un arma rápida y se caracteriza sobre todo por tener golpes críticos altos. Por ejemplo, este tiene de 125. La verdad, el estilo de lucha de este tipo de arma, la vamos a equipar, es la de atacar rápidamente, ¿sí? Y esquivar mucho al enemigo para agarrarlo y hacerle estos golpes críticos, que es por lo que se caracteriza. Se utiliza sobre todo más en PvP, es decir, para luchar contra otros personajes más que hacer la aventura. Después tenemos las espadas, que en este caso se caracterizan por ser rápidas y tener la mayoría tienen un golpe como circular, ¿sí? Que sirve para atacar varios enemigos, pero la distancia que tienen es corta. Siempre hay que estar bastante cerca del enemigo. Se las recomiendo sobre todo si les gusta jugar con una clase clérigo, ya que muchas de estas, como por ejemplo la que encontramos, las de Astora, necesitan fe para ser equipadas y bueno, se suelen utilizar para ese tipo de clase. Pero eso no significa que un guerrero no la pueda usar, ¿no? O un caballero. Otra que encontramos es un espadón. Recuerden que arriba explica el nombre y abajo el tipo de golpe que tiene. Por ejemplo, el de Astora tiene recta y estocada. La estocada, por ejemplo, suele ser con el golpe duro. La estocada en este caso es como un pinchazo. Mientras que con el golpe débil tiene un golpe estándar, que sería este. Bien, siguiendo. Tenemos un espadón, que es la Claymore, que es el arma que me voy a equipar. Que como ven, ya el ataque es un poco más lento, obviamente que es más fuerte. Tiene una mayor distancia. Y lo que más me gusta de este arma es la estocada, que también tiene la espada recta, pero tiene bastante alcance. Otra arma que encontramos es la ropera, que solamente tiene estocada, que suele ser un arma muy ocupada por magos y la embullen en magia. No me gusta mucho este tipo de armas por el hecho de que es más para atacar a un solo enemigo, más que a un montón, porque se centra en un ataque recto. Después ustedes pueden ir explorando estas armas, pero más o menos para mostrarles lo que fuimos encontrando. La Uchigatana, que es la espada samurai que encontramos, que se suele equipar a dos manos y que tiene una
unas habilidades bastante buenas con el Weapon Arts, que son por ejemplo esta la postura de ataque, en la cual tenemos un ataque rápido, y con el golpe fuerte tenemos una defensa, con la cual podemos repeler el ataque de un enemigo como un escudo. Pero bueno, hay que practicarlo. Bueno, las hachas, que son las que teníamos, el garrote, que se caracteriza por tener el golpe, es decir, que hace un golpe contundente, mientras que las otras son golpes de corte. Hay varios enemigos que sufren mayor desgasto de energía por un golpe contundente que por un golpe de corte, dependiendo de la armadura que llevan, etc. Eso lo van a ir descubriendo mientras juegan. Después tenemos una alabarda, que suele ser un arma que se utiliza a una mano o a dos manos sin escudo, que es un arma bastante buena, tiene golpes circulares, etc. Ahora me voy a cargar el maná. Y tiene habilidades bastante impresionantes, como por ejemplo este que va de golpe, es como que hace una corrida y empala al enemigo. La verdad que tiene bastantes golpes interesantes. Este circular con el golpe fuerte, etc. Bueno, el otro Lunsar también era una alabarda. El arco largo, que es para tirar flechas básicamente, que no cumplimos las características, así que no va a ser muy eficiente, que digamos. Aquí para apuntar utilizan, bueno, en mi caso tengo un joystick de Play 1, utilizo el L1 y con el R1 disparo las flechas. Bien. Y bueno, esas son las armas principales que encontramos. Bueno, este es una ballesta, que es otro tipo de arco que se utiliza de otra forma. Y las campanas, que sirven para invocar milagros. En este caso yo no tengo ningún milagro equipado, así que no la podría usar. Se suelen equipar en la mano izquierda, con la que va el escudo. Y se suele utilizar como arma secundaria solamente para invocar esa magia y luego volver al arma principal. En su momento, cuando tengas milagros, le mostraré la funcionalidad. Bien, como yo les decía, yo voy a tratar de equiparme la Claymore. Y como ven, en la relación peso yo me estoy superando el 70% arriba a la izquierda. Tengo un 73%, es bastante pesada este arma. Y eso significa que si supero el 70%, el personaje va a ir con sobrepeso. Es decir, que se va a mover más lentamente. Ahora verán que si yo quiero rodar, se nota que lo hace de una forma pesada, lenta, y es mucho más fácil que el enemigo nos golpee. Así que, para empezar, voy a ver de eliminar esa relación peso y ponerla al 70%, y a la vez no cumplo con una de las características, que es la destreza, que me pide 13. Así que voy a subir niveles para ver si puedo cumplir con esas características. Primero teníamos la destreza, que necesitábamos 13, y en vitalidad subirlo hasta el hecho de que baje al 70% la relación peso. En este caso ya no tengo más puntos para asignar, así que lo voy a tener que dejar para más tarde y seguir con el arma que tenía. En este caso vamos a ir con el hacha profunda. Bien. Y mi escudo. Bueno, otra cosa que les quería mostrar es a Greirat, que es el ladrón que nos había encomendado una misión de encontrar a Loretta, que la vamos a encontrar en el asentamiento de los no muertos, pero era para mostrarle la ubicación, y que nos vende otros objetos diferentes a lo que nos vende la guardiana, por ejemplo las flechas de fuego, que son bastante útiles. Pero bueno, en este caso yo no puedo equipar todavía el arco, así que vamos a seguir con la aventura. Bien.
Bueno, aquí llegamos nuevamente al asentamiento de los no muertos y quiero que noten algo. Si ven, ahora me voy a poner los prismáticos. Para llegar, para ver allá en el fondo, vemos a un gigante con un arco, el cual parece estar tirando flechas a la nada. Pero bueno, más adelante nos vamos a enterar. Bien. Acá voy a dejar todos los objetos que encontré durante el capítulo 1. Así no se mezclan y podemos ir viéndolos a todos. Solamente me voy a dejar la Claymore, que es la que voy a equiparme. Voy a dejar la ballesta. Y bueno, escudos y todo lo que tenga. Estos dos escudos. Esto y bien. Bien, acá ni bien empezamos. Si nos dirigimos a la izquierda vamos a encontrar un alma. Bueno, les voy a contar más o menos qué es este asentamiento de no muertos. Bueno, básicamente es como una especie de campamento de exterminio. Lo que tratan de hacer acá es frenar el avance de los no muertos que surgen por la señal oscura que se está esparciendo por la extinción de la llama primigenia. Y bueno, y usan distintos métodos. Acá, por ejemplo, están largando a los perros para que se los coman. Y bueno, mientras vamos avanzando en este asentamiento van a ver otras formas en la que tratan de exterminar a estos no muertos. Y bueno, como les decía, la marca oscura se va expandiendo porque la llama se va extinguiendo. Bueno, después de exterminar a los perretes, vamos a dirigirnos por acá antes de seguir a la entrada del asentamiento. Acá a la izquierda tengan cuidado, hay dos perros. Y vamos a encontrar acá un ítem que no es muy útil, pero bueno, es la calavera seductora que se suele utilizar para tirar y hacer que los enemigos vayan atrás ella. Bueno, acá como vemos están los peregrinos, estos que se veían en la presentación del juego, y va a haber uno que está vivo. Vamos a ver qué nos dice. Oh, then it's true. The champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Bueno, vamos a decirle que sí. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Bien, bueno, acá a la izquierda vamos a encontrar un hueso de no muerto. Y acá este camino parece que fue interrumpido por la caída de ese Weaver que rompió el puente. Bueno, estos peregrinos, como ven, se van todos dirigiendo hacia el castillo de Lothric. Van, van hacia ahí para buscar la liberación. Bueno, más adelante vamos a ir enterándonos de qué se trata eso. Pero como ven también llevan como una especie de caparazón atrás, envuelto con cadenas, parecido a lo que el maestro Roshi llevaba para hacer los entrenamientos, solamente que acá nada que ver. Acá, bueno, acá hay una hoguera, la activamos. Sirve para que la oscuridad, que parece ser que nace desde las espaldas, no se expanda. Ese es el objetivo. Bien.
Bueno, estos son pueblerinos que están acá para el exterminio de los no muertos que van llegando a la parte baja del castillo. Como ven, también los envuelven y los cuelgan en los techos. Ese es un esclavo. Ya vamos a ir viendo de dónde provienen. Y acá hay otra forma de exterminio que van realizando. Los prenden fuego, por ejemplo. Y ese personaje bastante grande, bueno, acá este ítem le pegamos y luego lo vamos a juntar. Por acá atrás, tengan cuidado. Acá hay otro ítem. Vieron, ahí saqué un sombrero de estos pueblerinos. Acá podemos ver, la historia se lee así, básicamente, por los ítems que se encuentran. Dice, atuendo oficial para diseccionar y enterrar a los no muertos. Como es lógico, el significado ceremonial de dicho trabajo se olvidó hace mucho tiempo. De hecho, nadie podría seguir atendiendo, bueno, esta metodología. Básicamente está explicando cuál es el trabajo de estas personas que están en este pueblo, que es la de matar y enterrar a los no muertos, los cuales, como dije con anterioridad, se están convirtiendo en una plaga. Bueno, son bastante escurridizos estos y pegan duro. Tienen unos combos bastante largos que, sobre todo estos que tienen como una especie de hacha, que te puede sacar bastante energía. Bien, acá hay que ir despacio. Acá encontramos el hueso de Loretta, si recuerdan de la misión de Greirat. Pero bueno, ya vamos a hablar de ello. Acá si tiran granadas pueden aprovechar los barriles de pólvora para matar varios enemigos a la vez, siempre apuntando al enemigo que está más cerca del barril. Y la expansión de fuego va a hacer que exploten los barriles. Los otros ni se percatan. Bien, acá vamos a encontrar un alma. Y acá va a haber un enemigo complicado que está allá de fondo, un evangelista se llama. Ahora les voy a contar su historia. Les voy a ir explicando los ataques que tiene. Uno de ellos es arrojar esas especies de moscas que comen carne y que, como ven, nos sube ese estado alterado ahí abajo, que es como el desangrado, hemorragia se llama. Ese es un ataque de fuego con el cual te abraza y te quema. Y lo más peligroso es cuando te pega con su bastón. Todos los ataques que tiene causan hemorragia, así que tengan cuidado, porque una vez que se llena la barra se pierde una gran cantidad de energía. La mejor forma es esperar a que haga un ataque. Ahí va a ser el de fuego. Lo erra y lo atacamos. Ahí está, ahí murió. Vale. Menos mal que este pueblerino nos esperó. No nos atacaba mucho, así que aquí este que está rezando podemos matarlo con un golpe crítico. Y acá encontramos un objeto bastante importante, que es un fragmento de Estus, para mejorar la cantidad de frascos que tenemos. Bien, matamos a todos los enemigos. Acá vamos a encontrar un ascuas. Recuerden de mantener su energía siempre alta. Y de todos los caminos que hay por acá, vamos a seguir por aquí, por este puente. Yo siempre les voy a mostrar el camino que para mí, cada vez me está siguiendo, es el más óptimo para ir destrabando los caminos alternativos. Bueno, y como les decía, estas evangelistas es como que vienen aquí para vender como una especie de salvación a los no muertos y decirles que se retiren de este pueblo
y que vayan hacia la Catedral de la Oscuridad, donde allí van a recibir la redención. Lo que no saben todos estos no muertos que peregrinan hacia allá es que allí los espera Aldrich, que es uno de los grandes señores de la ceniza, y es un personaje que nos vamos a ir enterando mientras leemos y nos cuentan historias, como que tiene mucha hambre. Y el objetivo de estos de Aldrich es que estas personas, estos no muertos digo, peregrinen hacia allá para comérselos y así hacerse cada vez más poderoso. Bien, acá abrimos esa puerta, como vieron, y habilitamos un atajo. Esa puerta solamente se puede abrir por ese lugar, de un solo lado, digamos. Y vamos a seguir por acá, donde vamos a encontrar... Tengan cuidado, nos van a estar largando dardos desde el techo y nos van a querer emboscar estos esclavos. Así que lo mejor es golpear y correr, porque acá viene otro que está escondido. Es una zona complicada. Para colmo ya me estoy quedando sin frascos estos. Por acá vamos a encontrar unas bombas. Y... a ver, ¿qué hay acá? La capucha. La capucha de los esclavos. Acá un escudo que no es muy útil. Y aquí encontramos a un personaje. Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Bien, acá como que nos canta una pequeña canción y nos está dando una pista sobre un personaje que vamos a encontrar por aquí, un carcelero, el cual va a tener una acción especial y que nos va a transportar a una zona donde vamos a encontrar un pacto nuevo. Es por acá, nos tiramos por esta zona y acá vamos a ver un carcelero. No lo golpeen, no nos va a atacar. Pero antes vamos a seguir acá al fondo, que vamos a encontrar un anillo colgado de ese cadáver. Acá me va a costar un poco. Hay que moverlo para que no caiga allá al fondo. Hay que hacer que se mueva y que el anillo caiga de este lado. A ver si lo logro. No. Bueno, un poco complicado. Ahí está, bien. Que es un anillo de placa en llamas. Este anillo nos sube la resistencia al fuego. Lo vamos a equipar ya que tenemos espacios y no hay nada más que equiparnos. Siempre es útil. Y vamos a aproximarnos a este carcelero y vamos a utilizar el botón de acción, no golpearlo, ¿no? De acción cerca, una vez que nos habilita examinar, y va a pasar lo siguiente. Vamos a entrar a su jaula y nos va a llevar. ¿A dónde nos llevará? Acá vemos la jaula destruida. Y estamos como en una especie de foso. O sea, nos tiró a un foso. Y vemos a un personaje de fondo. Este foso es otro lugar donde se tiran a los no muertos. Pero tiene una particularidad. Es como una especie de arena de combate. Acá los no muertos que llegaban peleaban entre ellos y formaban parte de un pacto que ahora este personaje no va a hablar. This pit is for hollows, not for the likes of you sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Yes, then we are just fine.
It's important to know who you are, but we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Beware, the shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. Aquí nos da el pacto. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. You'll go mad one day, but not today. Take my advice. Use this bone and leave this place. Bien, acá nos da un hueso de regreso porque es la única forma de salir de este foso. Y nos dice que este foso, bueno, acá encontramos un escudo que es para los huecos, es decir, los no muertos que ya avanzaron bastante. Acá se ofrecen los sacrificios de este pacto. Y vamos a ver qué nos dice el pacto. Juramento del creador de túmulos. Los creadores de túmulos buscan a aquellos que deben incorporar a sus túmulos. Se convierten en espíritus perturbados. Bien, básicamente es un pacto que se trata de luchar con otras personas en el juego, en el modo online, y sacarle las vértebras. Ese era el objetivo de este torneo. Y al acumular bastantes vértebras y ofrecerlas para lograr salir de ahí. Bueno, volvemos al santuario y vamos a darle el hueso de Loretta a Greirat. A ver qué nos dice. She was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring as, well, a little trinket of thanks, I suppose. Bien, acá Greirat se entera que Loretta está muerta. Parece ser que Loretta era su antigua dueña. Y bueno, esta falleció en una de sus salidas a robar, ya que fue capturado en el muro de Lothric. Bueno, acá vamos a mejorar nuestro... Me estaba olvidando el frasco Estus, ya que encontramos ese trozo en el árbol en llamas. Así tenemos 6 frascos. Y vamos a volver al asentamiento para seguir la aventura. Subimos un poquito el nivel. Esto que acabo de hacer ahora de interactuar con este personaje y encontrar este pacto, hay que hacerlo antes de derrotar al enemigo de la zona, que es el árbol, el gran árbol podrido, creo que se llamaba. Porque si no, se desactiva esta animación con el carcelero y ya no van a poder conseguir el pacto. Por eso les guiaba para que primero sigan este camino. Bien, ahora vamos a volver a eliminar a todos estos enemigos. Y esta parte la vamos a pasar corriendo. Les aconsejo venir por acá, lanzarse y girar hacia la derecha para no llamar la atención de la sacerdotisa, que es bastante complicada. No es la sacerdotisa, es la evangelista. Perdón. Seguimos por el puente y ahora vamos a seguir recto. Que recuerdan que habíamos abierto la puerta. Acá cuidado con los campesinos que están durmiendo acá en la paja. Y aquí vamos a una zona donde vamos a encontrar a otro NPC que nos va a ayudar nos va a enseñar piromancia. En esta zona les recomiendo tirarse por este camino, porque si siguen por arriba, no sé si lograron prestar atención, hay muchos barriles, ahí voló uno en el aire, hay muchos barriles de pólvora y hay unos enemigos en unos techos de una casa
que nos tiran granadas, bombas incendiarias, y hacen que esos barriles exploten, así que van a volar por el aire. Así que la forma de eliminarlos es venir por acá, encendemos esta hoguera, giramos hacia la derecha y nos vamos a encontrar con estos personajes y los vamos a eliminar. Están acá a la izquierda. No son muy fuertes, pero siempre hay que tener cuidado. En Dark Souls cualquier cosa te puede matar. Y aquí vamos a encontrar un personaje. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Bueno, les decimos que sí. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Bien, Cornix es un no muerto, por eso estaba enjaulado. Y va a ser capaz tirado a la fosa. Es un piromántico. Y ahora va a estar en nuestra base para enseñarnos piromancia. Bien, este es el primer carcelero al que nos vamos a enfrentar. Este tiene una especie de vasija con pedazos de carne que son no muertos mutilados. Y es bastante duro. Yo estoy acá usando el escudo, pero lo mejor es rodar, porque los golpes nos sacan mucha estamina utilizando el escudo, porque tiene golpes muy fuertes y nos destabiliza fácilmente y nos pega. Bueno, este es el gran machete, que es el arma que utilizan algunos de ellos. Tiene un drop medio bajo. Y acá vamos a encontrar un anillo de agarre de fuego. Este anillo suele usarse en los pirománticos, ya que potencia el ataque de fuego, pero en contrapartida recibimos más daño. Así que hay que tener cuidado. Aquí mato por el hecho de que al matar a enemigos, por ahí nos pueden dar un frasco Estus extra. O sea, cargar un frasco Estus. Así que los mato por placer. Bien, por acá va a haber un alma, pero tengan cuidado porque va a haber un esclavo que va a salir de ese costado y podríamos caernos, así que cuidado. Bien, y aquí hay una evangelista de fondo, pero no vamos a seguir por acá. La idea era rescatar a Cornix y habilitar esta hoguera que está aquí abajo. Así que vamos a volver. Guarda con la caída. A la entrada del asentamiento y vamos a seguir el otro camino que nos quedaba pendiente. Asentamiento de no muertos. Bueno, como vieron, las formas en las que tratan de exterminar a los no muertos son bastante variadas. Tienen imaginación los muchachos. Quemarlos, enterrarlos, mutilarlos, convencerlos de que migren hacia la catedral de los no muertos, a la catedral oscura, colgarlos. O sea, ya no saben qué hacer. Bien, acá vamos a seguir por la izquierda. Guarda con estos dos. Y seguir por acá. Allá arriba hay una titanita que nos va a servir para mejorar nuestro arma. Acá me acorralaron. Casi muero. Creo que un golpe más y ya estaba muerto. Aunque con el anillo azul
creo que me da un golpe más antes de morir. Te sube bastante la resistencia cuando estás con la energía baja. Y seguimos por esta puerta. Bien, acá al fondo, guarda con esta jaula de no muertos encerrados que nos va a atacar. Nos sacan mucha energía. Encontramos una resina para imbuir de fuego nuestro arma. Acá a la derecha, en ese no muerto colgado, hay un alma. La juntamos. Y nos vamos a meter por un pozo que está escondido entre estos cuerpos, donde vamos a encontrar un nuevo pacto, los de los guerreros de la luz. Acá hay una sopa de Estus que nos carga la energía. Y este pacto básicamente es para ayudar a otras personas. Si lo tenemos equipados y utilizamos la esponita blanca, esa ponita blanca que es para firmar la entrada a un boss o una zona, donde otra persona que esté jugando online nos puede invocar para ayudarlos en su mundo, y logramos ayudarlo a vencer el jefe de la zona, nos van a dar un símbolo de este pacto que más adelante podemos intercambiar por ítems. Cada uno de estos pactos tienen un drop específico según la tarea que hay que hacer. Por ejemplo, ahora tenemos 3. Guarda con estos de ojos rojos, que son enemigos que ya están corruptos y que son bastante fuertes. Bueno, como decía, cada uno de estos pactos nos dropean un objeto particular, que al entregárselos a los altares de estos pactos y dar una cierta cantidad, nos van a dar un objeto. El primer objeto se destraba con 10 y el segundo con 30. Con 30 de estos objetos de pacto. Acá hay un camino secreto donde vamos a encontrar un alma. Cuidado con rodar de más, porque si no se van a caer por el precipicio. Y acá vamos a encontrar varios enemigos, hay que tener cuidado. Y va a haber una evangelista que nos va a estar tirando esas moscas comedoras de carne desde arriba. Acá estos iban a hacer una emboscada. Acá encontramos un látigo. Guarda con este del martillo que pega bastante fuerte. Allá está la evangelista. Al lado de ella hay una titanita, así que vamos a tratar de buscarla. Vamos a necesitar todas las titanitas posibles para mejorar nuestras armas. La agarramos de atrás. Ven que el mazazo ese pega mucha, saca mucha vida. Bien, muerte. Acá está la titanita. Bueno, y acá hay un objeto, pero antes de eso vamos a seguir por este camino. Y acá van a escuchar como un sonido, si prestan atención, como un sonido de brillo. Ahí nos están atacando. Esos son estas lagartijitas que, como les decía, tienen gemas o material para mejorar las armas. Así que esta nos da una gema afilada. Ahí vieron que vamos a tocar esta hoguera por si llegamos a morir, que nos invadía un espíritu oscuro. Este espíritu oscuro pertenece al pacto de los apiladores que encontramos en el foso, y si prestan atención es el personaje con el que hablamos ahí abajo. O sea que es uno de esos, es participante de ese pacto y nos va a atacar para asesinarnos, obviamente. Así que vamos a bufearnos. Es muy duro, es complicado de matar. Si no lo pueden, o si lo quieren esquivar, lo pueden hacer. La verdad que da algo de experiencia matarlo, pero no da nada mucho en particular. Acá justo viene otro enemigo,
recuerden que cuando las cosas se complican, sacamos la fijación del objetivo, corremos para separarlos, ya que ese carcelero es muy duro. Así que vamos a aprovechar y les voy a mostrar este objeto que lo dejamos para después. Así matábamos a la lagartija, porque si buscábamos este objeto, la lagartija se iba a activar y no la íbamos a alcanzar para matarla. Una moneda oxidada. Esas monedas oxidadas, si las consumimos, nos aumenta el drop que podemos tener de los enemigos. Bien, acá. Bueno, me está cagando azote. Llego, la mejor forma de matar a estos espíritus es enloquecerse y golpear. Pero no estoy teniendo muchos frascos estos. Para colmo, él también se carga con eso. Ahí estaba tratando de utilizar una piromancia que cancelamos. Ahí me hizo el parry y me dio un crítico. Así se hace el parry. Yo no lo sé hacer, mira. La máquina así. Acá vamos a cargarnos directamente porque me doy cuenta que ya no lo puedo vencer. Aquí podría invocar a esta persona para que me ayude, pero vamos a proseguir nomás. Acá me va a volver a invadir. Pensé en un momento que si yo descansaba en la hoguera ya no iba a volver a aparecer este espíritu oscuro, pero bueno, se aparece. Así que bueno, ahora tenemos 6 frascos, lo voy a volver a intentar. Vamos a traerlo hasta esta zona, así no nos ataca el carcelero que está de fondo con el machete. Nos bufeamos. Bueno, él tiene un espadón, que es un arma, son el tipo de arma que a mí me gustan. Son espadas largas, semi pesadas, que tienen una particularidad, unos ataques bastante buenos. No como este hacha. Ya en este momento ya conviene haber cambiado el arma, pero bueno, yo porque quería usar el espadón. ¿Ves? Acá ya es como que lo colgamos. Está tratando de consumir el frasco Estus y trato de pegarle lo máximo posible. No puedo cargar mi estamina, así que puedo pegar un solo golpe. Bien, ahí se metió una piromancia que aumenta su poder, sus golpes, y recarga de a poco su vida. Y esta otra piromancia que tiro acá, no sé si una piromancia o un milagro, la verdad, también hace que los que están en esa zona se curen. Si prestaron atención, ven que mi energía va subiendo. Bien, y ahí me dio un ítem del pacto. Son esos que, como les decía, si lo tienen activado e invaden a otras personas en sus mundos, los van a obtener. Bien, además de que nos ponen la hemorragia con los cortes, hay que esperar que empiece a hacer esos ataques desesperados que tiene y golpearlo. Me sacó bastante vida. Ahí no pude levantar el escudo, pero bueno, ahí está, muerto. Bien. Bueno, y recuerdan el gigante que vimos con el arco al principio de zona. Ahora si logran ver está allá. Y desde allá arriba ven que viene una flecha y cae esta zona. Ahí mató a esos personajes. Bueno, y acá hay que tener mucho cuidado porque este gigante, vamos a juntar todos los ítems que podamos, va a atacar a cualquiera que esté atravesando este camino, o sea que defiende el camino. Podemos utilizar estas flechas que nos atacan para matar a los enemigos. Acá cuidado que hay un esclavo que nos cae con un espadón, que es bastante resistente. Acá encontramos el set del clérigo. Y acá hay un ítem
bastante importante, que es la ceniza de enterrador. Esta ceniza se les entrega a una de las guardianas que están en... Acá voy a recibir un flechazo. Que están en nuestra base y que nos habilita la venta de nuevos objetos. Bien, acá pueden obviar el juntar estos ítems y hacerlo más adelante. Acá hay que saltar, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a encontrar un fragmento de hueso de no muerto. Les decía de que en esta zona pueden obviar juntar los ítems para hacerlo más adelante, ya que luego vamos a poder hablar o exterminar a este gigante. Pero bueno, eso más adelante y ya no nos va a atacar. Y podríamos volver a esta zona y juntar todos estos ítems tranquilamente. Pero bueno, yo no quiero volver para hacerlo tan largo a los videos. Pero les comento que hay una opción. Por acá arriba, si saltamos, vamos a encontrar una guadaña. Otro arma bastante interesante. Y bueno, ya me quedé sin frasco Gestus. Pero aquí estaría la zona del jefe del área. El gran árbol. Que lo van a ver allá de fondo. Eso que parece como una especie de papa. Y vamos a abrir estas puertas, que solamente se pueden abrir de este lado, para habilitar un atajo o otro camino, digamos, para llegar a esta zona. Así que bueno, ahora que tengo bastantes almas, voy a usar un hueso de regreso para subir nivel y ver si me puedo equipar la Claymore. Yo creo que sí. Que no me daba el peso. Así que voy a subir la vitalidad. Y me voy a equipar el arma a ver si puedo. Déjame hablar. Ahí está. 70.4. Me paso el 70. Pero bueno. Ahora les voy a mostrar cómo conseguir un nivel más. Aquí vamos a darle las cenizas a la sirvienta. Y nos va a habilitar la venta de un objeto, que ya lo vamos a comprar, que es una llave. Pero no me dan las almas, así que vamos a vender algunas de las almas que hemos juntado. Como lo ven, si las venden, nos marca la cantidad de almas que contiene cada una de ellas. Y vamos a comprar esta llave, la llave de la cripta, que nos va a servir para abrir una zona. Bien, vamos a reforzar nuestras armas con las titanitas, pero bueno, no me alcanzan las almas otra vez. Así que voy a vender un par de almas más. Esta llave de la cripta nos va a servir para habilitar una zona ahora en el asentamiento de no muertos, que ya vamos a ver más adelante. Vendemos unas armas más y vamos a mejorar la Claymore. Creo que le puedo subir 2 niveles. Ahí en fragmento de titanita nos marca cuántos nos pide. En este caso el último nivel nos pide 6, pero tenemos 5. Por eso nos marca en rojo, porque no tenemos la cantidad para subirlo a más 3. Pero bueno, acá si hablamos con Greirat vemos que está lamentándose por la muerte de Loretta y nos va a dar un gesto nuevo. Y aquí vamos a hablar con Joel, que recuerdan que lo habíamos mandado para nuestra base. A ver qué nos dice. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Bueno, volvemos a hablar con él. I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim,
but I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special. Acá nos enseña un nuevo gesto y nos puede extraer nuestro verdadero poder. Es decir, va a despertar la señal oscura que se había dormido, siendo latentes. Así que vamos a poder convertirnos en no muertos como antes, antes de ser latentes, antes de llegar a la llama primigenia. Así que si vamos a tener el estado hueco, para ir logrando este estado hueco debemos morir sucesivamente y vamos a tener un contador de hueco. Entre más huecos estemos, más poder nos va a poder despertar este personaje. Aquí está Cornix, el piromántico. As promised, I will impart pyromancies to you. But first, you'll need a flame of your own. Bien, nos va a dar la llama de piromancia, que va a servir para activar las piromancias. To learn pyromancies, you must vow to become my pupil. I know, but such is the way of the world. Respect your elders and so on. And pyromancy, of course, is no exception. Bien, acá voy a comprar una piromancia para enseñarles cómo se utilizan. Vamos a comprar la bola de fuego. Y nos vamos a equipar la mano de piromancia. La mano de piromancia es como se suele equipar en la mano izquierda, donde va el escudo. Y se puede mejorar al igual que cualquier otra arma, con titanitas, para aumentar el poder de las invocaciones que se hacen con ella. Bien, ahí vemos que tenemos como una especie de llama en la mano. Pero voy a querer aprender un conjuro, que es la forma en la que se eligen las magias, los milagros, etc. Y no lo voy a lograr, porque necesito más puntos de aprendizaje. Así que más adelante me voy a asignar algunos puntos para enseñarle. Aquí vamos a ver el hueso de no muerto, que recuerdan que juntamos donde el gigante nos tiraba flechas. Que dice, lánzalos a la hoguera del santuario para aumentar la recuperación del frasco Estus. La ceniza de la hoguera son los huesos de los no muertos y los huesos que todavía arden en la ceniza fresca. Antes de limitarse tras la muerte, uno debe rezar. Bueno, pavada. La verdad, esto lo podemos elegir acá, quemar fragmentos de hueso de no muerto. Vamos a ver que la llama de la espada esta que está en el centro de la base va a aumentar su tamaño, y eso significa que aumenta el poder de la llama que vamos a cargar en nuestros frascos, es decir, que van a cargar más energía. Como ven abajo a la izquierda dice frasco de Estus más 1. Así que por cada hueso de no muerto que encontremos vamos a poder subirle niveles a nuestros frascos para que nos curen más. Bien, ahora vamos a usar este atajo, que es donde encontramos a Cornix. Ya me pude equipar el nuevo arma, vamos a probarla. Ya van a notar que los enemigos anteriores los pude matar de un solo golpe. Y a este ahora le bajamos mucho más vida. Les aconsejo que antes de enfrentarse al árbol podrido a donde nos vamos a dirigir, ya tengan seleccionada por lo menos un arma con la que se sientan cómodos, la espada recta o el mismo hacha o cualquier otra, mejorarla y venir aquí, porque si no les va a costar bastante este enemigo.
Así que vamos a seguir por aquí. No sé si ahora van a notar que vamos a llegar al lugar donde abrimos esas puertas gigantes, donde estaba el jefe. Acá hay una brasa. Acá vamos a correr directamente. No nos van a seguir. Así no tenemos que atravesar la zona donde el gigante tira flechas, que es más complicada. Y nos vamos a enfrentar al árbol. Acá van a ver que hay varios campesinos adorando el árbol. Así que vamos a aprovechar antes de que se despierte a matar la mayor cantidad posible, así no nos molestan durante la batalla. Por suerte el árbol, gran bosque podrido, bueno, no dice árbol, era bosque, puede matar a estos campesinos, así que bueno, también nos puede ayudar. Acá el punto débil de este enemigo son como esas verrugas o bolsas de pus blancas. Acá les aconsejo primero que todo romper las bolsas que se encuentran en el pie izquierdo y en la mano izquierda. Ven que cada vez que la reventamos el árbol sufre bastante y le baja bastante vida. Ahí está, bien. Pierde la estabilidad. Y ahora vamos a las bolsas de pus estas que están adelante del árbol, que es la más peligrosa porque es donde más fácilmente nos puede golpear. Acá el árbol cuando gira no nos saca mucha vida, pero nos destabiliza. Ahí está tirando unas bolsas podridas que tienen más aldeanos, así que tengan cuidado. Y ahora vamos a la fase 2 del árbol, donde rompe el suelo. Y si notarán, vamos a caer a la fosa donde nos tiró el carcelero. Y ahora guarda porque el árbol podrido va a sacar una mano blanca, que si te agarra te saca mucha vida, así que hay que tener cuidado. Y vamos a destruir las bolsitas estas de pus o verrugas en la espalda. Estas no hacen nada. Esta se la podemos reventar. Guarda, cuando se levanta va a lanzar un ácido. No saca mucha vida el ácido, pero yo creo que acá ese ácido en realidad lo que quería hacer era desgastar nuestra arma, como sucedía en Dark Souls 2 por ejemplo. Pero bueno, me parece que deshabilitaron esa posibilidad. Guarda acá el giro. Esa mano es terrible. También le pueden golpear esa mano. Es débil, o sea, le baja de vitalidad. Pero mejor si destruimos las bolsas, porque acá hay una bolsa abajo de esta pierna que también se puede reventar. Le saca mucha energía. Acá le pegamos la mano y ya. Listo. Muerto el gran árbol. Y nos va a dar dos ítems. El horno de transposición, que ya vamos a ver para qué sirve, y el alma del gran árbol. Ven que es el foso donde encontramos al personaje, que ahora está muerto porque se le cayó el árbol encima y murió. Vamos a activar acá la hoguera y vamos a leer la descripción de el alma del árbol. Dice: toda clase de maldición ha conseguido adentrarse en el asentamiento de los muertos desde sus inicios. Los peores eran sellados dentro de este gran árbol espiritual, pero finalmente las maldiciones se cobraron su precio. Es decir, que los pueblerinos acá sellaban o enterraban a los no muertos malditos dentro de este árbol y absorbía la enfermedad y las maldiciones de estos no muertos y se terminó corrompiendo, tomando vida y atacando a cualquiera que se acerque al asentamiento. Como ven, se notaba que los pueblerinos lo veneraban, ya que como consumía la maldición y las enfermedades, ayudaba al pueblo en sí, el árbol. Por eso
lo veneraban de esa forma. Bien, ahora vamos a usar el horno de transposición que nos dio este árbol. Y se lo vamos a dar a Luthdet. Si leemos la descripción, vamos a leer la descripción de este horno. Que está en la parte de llaves. Entrégaselo a Luthdet, dice. Este horno puede transponer almas retorcidas para crear objetos especiales con su esencia concentrada. Bien, esto sirve para transformar las almas que vamos recibiendo de los grandes señores o de los jefes de zona, para transformarlas en armas especiales. Tenemos dos almas, la del árbol podrido y la de Bord del Valle Boreal, que matamos en el muro de Lothric. Cada una de las almas puede destrabar dos objetos especiales, y creo que hay algunos que destraban 3, pero bueno, creo que inicialmente son solamente 2. Ahora vamos a ver estos objetos. Vamos a iniciar transposición y vemos que en objetos necesarios nos dice qué alma consume el objeto que queremos transponer. Y hay algunos que te lo dan gratis, es decir, no te cobran ningún alma, y hay otros que sí. Por ejemplo, acá tenemos el espadón matahuecos y podemos leer la descripción de él. Es un arma bastante buena. El martillo de Bord, que era con el que nos golpeaba. Esta arma está bastante buena porque provoca congelación. Después vamos a ver una lanza que se saca con el alma del árbol, que es la que sigue. La lanza envuelta en carne podrida y altamente venenosa, que dice que al derrotar los enemigos se restablecen los puntos de vida, o sea que al usarla nos restablece la vida. Es una opción bastante interesante. Recuerden que cada arma tiene una habilidad especial que pueden ir descubriendo según la que les interese. Y acá está la más interesante, que es el ojo izquierdo del pontífice, que dice: los caballeros que miran detenidamente este orbe oscuro son atraídos a batallas a muerte y transformados en bestias enloquecidas. Entonces, como ven, Bord por eso se comportaba como una bestia, ya que tenía este anillo y de a poco se fue transformando como en una especie de animal. Por eso actuaba de esa forma. Bien, acá vamos a volver a hablar con Greirat, porque nos va a dar una opción nueva. Acá nos dice que si lo queremos enviar a saquear, es decir, él se va a hacer una pequeña misión donde va a ir a una zona, al asentamiento de los no muertos, a robar cosas para nosotros. Lo que sí, antes de eso, les conviene comprar los ítems que él tenga que les interese, porque va a desaparecer por un largo tiempo, o hasta el momento en que ustedes maten un nuevo jefe de zona. Cuando maten un nuevo jefe de zona, Greirat va a volver y va a traer sus ítems nuevos. Así que ahora hablamos y los vamos a enviar a saquear. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, vamos a ver si podemos subir algún nivel más. Y creo que lo vamos a dejar hasta acá. Ya hicimos bastante, no quiero hacer los videos más extensos. Me voy a equipar el nuevo anillo, el ojo del pontífice. Está bueno porque con ataques sucesivos, es decir, atacar continuamente, nos recarga la vida. Así que, bueno, peor que nada, es algo.
pero pesa, así que me voy a tener que subir un poquito más de vitalidad para no estar en no estar en estado pesado. Bueno, lo dejamos hasta acá. Esto fue el capítulo 2 de Dark Souls 3, primera parte, y espero que les haya gustado. Chau chau.